Hoy nos vamos a Puerto Rico, porque allí una serie de rencillas entre miembros de dos familias de un mismo pueblo, los Pataspelá y los Amadeo, terminó con la vida de 9 personas en agosto del año 1990. Disputas, amenazas, peleas, apuñalamientos y toda clase de reyertas que hicieron del tranquilo pueblo de Puerto Rico en Badajoz una de las localidades más negras de nuestra geografía. Y desde aquella cruenta matanza ya han transcurrido más de 3 décadas. Todo se inició 20 años antes de la masacre. Habría que viajar en el tiempo al año 1967, cuando Amadeo Cabanillas, de los Amadeos, traspasó con su arado los límites de sus tierras, invadiendo las de la familia Izquierdo, los Pataspelá. La bronca fue monumental y llegaron a las manos, y a partir de ahí la hostilidad no cesó. Ni siquiera cuando Amadeo y Luciana Izquierdo se enamoraron y mantuvieron una relación. De hecho, la pareja estuvo a punto de casarse, pero Amadeo acabó por rechazarla. Algunos testimonios señalan que la ruptura hizo mella en Luciana, lo que enfureció especialmente a su hermano mayor, Jerónimo Izquierdo. Aprovechándose de una nueva discusión, a causa de los límites de sus respectivas tierras, lo que llamamos siempre las lindes, este la emprendió a puñaladas con Cabanillas, al que mató. Jerónimo fue condenado a 14 años de prisión y una vez cumplida la pena, se mudó a Barcelona. Otro de los extraños sucesos que rodearon a la familia Izquierdo fue la muerte de la madre, Isabel. En 1984 se produjo un incendio en la vivienda y ella no logró escapar de las llamas. Se quemó viva ante la atónita mirada de sus 6 hijos, entre ellos Antonio y Emilio. Cuídense bien con estos nombres. La familia Izquierdo señaló a los Amadeos como los únicos responsables, pero el caso nunca se esclareció. El presunto móvil del crimen era el romance de esta mujer que había tenido en su juventud con el abuelo de los Cabanillas. Las malas lenguas afirmaban que nadie quiso ayudarla. Salvaban de las llamas el televisor, el frigorífico, los muebles, mientras la madre se tostaba en una de las habitaciones de dentro, decían. El rumor se corría por las calles y era que el autor del incendio era el hermano del fallecido Amadeo, Antonio Cabanillas, que quería vengarse por lo ocurrido a su hermano. Sin embargo, ante la falta de prueba, la policía no pudo inculparlo. En 1986, Jerónimo Izquierdo regresó a Puerto Rico para apuñalar hasta la muerte al presunto asesino de su madre, Antonio Cabanillas. No logró su cometido, le hirió de gravedad y sobrevivió. Por su parte, Jerónimo fue conducido al Hospital Psiquiátrico de Mérida, donde falleció 9 días más tarde. Tras este episodio, los hermanos Izquierdos tuvieron que abandonar el pueblo, pero juraron regresar para hacer justicia. Transcurrieron 4 años, 1990. 4 años hasta que la familia Izquierdo decidió volver a Puerto Rico. Un tiempo en el que Ángela y Luciana alentaron a sus hermanos Emilio y Antonio, los que habían visto aquella cruenta imagen, para que perpetraran un nuevo escarmiento, esta vez en forma de venganza. Mientras Ángela y Luciana se alejaron en tren hacia Madrid, Emilio y Antonio dieron comienzo a la peor masacre de la historia de España. Eran las 10 de la noche del 26 de agosto de 1990, cuando los hermanos Izquierdo, vestidos de caza y con 2 escopetas con más de 300 cartuchos, llegaron al centro del pueblo en su Land Rover y se escondieron en un callejón para no ser vistos. Esperaron al acecho para disparar a cualquier persona que perteneciera al clan de los Amadeos. Aunque su respiración era entrecortada, aguardaron pacientemente. De repente, Antonio y Encarnación Cabanillas, 2 niñas de 14 y 12 años, respectivamente, salieron a jugar a la calle. Se las veía felices, mientras bailaban y cantaban en medio de la calzada. Es en ese instante cuando los dos hermanos no dudaron en coger sus escopetas y disparar hasta en 18 ocasiones. Las balas despedazaron los tórax de las pequeñas
debido al tipo de cartucho empleado. Se trataba de unas postas forradas de plomo y hierro y que sirven para atravesar la dura piel de los jabalíes, como cuando salimos a cazar tórtolas, explicaban los asesinos durante la toma de declaración una vez detenidos. Ante los ensordecedores estruendos salió a la calle la tercera hermana, que también fue salvajemente acribillada. Después apareció en escena Manuel Cabanillas, de 57 años, que les recriminó: «¡Estáis locos! ¡Que las vais a matar! ¿No veis que son unas niñas?». 5 disparos acabaron con su vida. El hijo de este también fue alcanzado en la espalda. Los gritos y lamentos inundaron el centro del pueblo, un pueblo cuyos habitantes no daban crédito a lo que estaba sucediendo. Reinaba la confusión y el miedo. Mientras Antonio y Emilio continuaban cargando cartuchos en sus escopetas, no hubo tregua para nadie. Los cañonazos, los disparos eran indiscriminados y disparaban a todo ser viviente con el que se topaban. Una de las vecinas, Araceli Murillo Romero, se encontraba tomando el fresco en la puerta de su casa y fue asesinada de 2 disparos. Otro de los vecinos, José Penco Rosales, consiguió llevarse en su coche a 2 de los heridos a un pueblo vecino, Castuera, pero cuando regresó fue abatido al volante. Los asesinos prosiguieron con la matanza. La venganza les había cegado la razón, tal y como cuenta mi querida amiga y compañera Mónica González. Como si de una película del oeste se tratara, dispararon a los tejados, a las puertas, a las ventanas, a los vehículos estacionados. 3 vecinos murieron mientras intentaban escapar, aunque varios de ellos pudieron llegar al cuartel de la Guardia Civil, que envió una patrulla al lugar de los crímenes. Durante 1 hora, Antonio y Emilio Izquierdo pasearon por Puerto Urraco dejando un reguero de muertos tras de sí. Ya no importaba el apellido. El escenario parecía más una carnicería debido a la cantidad de sangre derramada por las víctimas. Una vez finalizada la matanza, Emilio y Antonio huyeron al monte. Tras 9 horas de búsqueda y un dispositivo policial de 200 personas, fueron capturados. Esa misma mañana, la prensa se hizo eco de la terrible noticia y la conmoción se apoderó de Puerto Rico y de la opinión pública. Los familiares de las víctimas se unieron en un solo grito: «¡Que les arranquen la piel! ¡Que maten a sus hijos para que vean cómo duele! ¡Que no los dejen a nosotros! ¡Que nos lo dejen a nosotros!». Entre las perlas que los asesinos dejaron durante el interrogatorio personal y policial, cabe destacar la que Emilio soltó y que el supuesto líder de los papapelás iba a decir ante las fuerzas del orden público. Dijo: «Hemos disparado a todo lo que se movía. Ahora en agosto porque soy muy friolero y en invierno se me agarrotan los dedos y no hago puntería». Y también dejó claro que si no nos hubierais detenido, habríamos vuelto a dispararle durante el entierro de los muertos. Evidentemente, parece de alguien que no está en su sano juicio. Una vez en prisión, el psiquiatra José Gómez Romero se entrevistó con los hermanos, a veces en pareja y otros por separado, para valorar el estado mental y hacer un informe al respecto. Durante una de esas charlas, al médico le llamó la atención cómo Emilio le explicaba que habían hecho antes y durante la masacre. Decía: «Antes de salir nos tomamos un Lexatín de 3 miligramos para que no nos temblara el pulso al apretar el gatillo. Yo iba a apañar a Antonio Cabanillas o a sus hijas, para que sepan lo que duele perder a un ser querido y dejarles un recuerdo que no se les olvide jamás. Tiró a todo bulto que veo, y luego apuntando al corazón y a la cabeza». Con Emilio y Antonio encarcelados, el pueblo también señaló a las 2 hermanas, Ángela y Luciana, como principales inductoras de la matanza. Llegaron a compararlas con el mismísimo diablo. Incluso las autoridades alertaron de su desaparición en ese tiempo. Nadie las había visto en la casa que compartían los 4 hermanos en la pedanía pacense de Monterrubio. Al parecer, tal y como aclararon después, tenían la intención de hablar con Felipe González,
que por entonces era presidente del gobierno, para contarle sus desgracias. De hecho, llegaron a visitar la Moncloa, aunque no consiguieron que las recibiera. A raíz de ese viaje relámpago, la policía pudo identificarlas y dar con su paradero y traerlas de vuelta a Badajoz. En aquel trayecto en tren y ante los micrófonos de Antena 3, las hermanas Izquierdo intentaron justificar su extraña desaparición. Solo querían ir al oculista en Puerto Llano, pero ¿en domingo? ¿Y qué les hizo cambiar de opinión y poner rumbo a Madrid? La imagen de ambas mujeres, vestidas de riguroso luto, hizo presagiar que ya sabían de antemano lo que sus hermanos habían hecho. Sin embargo, negaron una y otra vez ser las instigadoras de la masacre. Solo proclamaban su profundo fervor religioso, que los cabanillos eran los responsables de su desdicha. Los cabanillas eran el mar personificado para ellas, y necesitaban ver y hablar con Antonio y Emilio para conocer la verdad de lo ocurrido. Cuando al día siguiente llegaron a la estación de Badajoz, varios agentes de la policía escoltaron a Ángela y Luciana hasta los juzgados de Castuera. A las puertas del edificio las esperaba una muchedumbre de periodistas familiares y familiares de las víctimas y curiosos. Aquella mañana el juez Caciano Rojas inició un interrogatorio para descubrir su participación en los terribles crímenes. Estaba convencido de que ellas conocían a la perfección todo el plan. Pese a las contradictorias declaraciones y testimonios, no había pruebas a las que el magistrado pudiera aferrarse para llevarlas a prisión. Aun así, Graciano Rojas ordenó que las recluyeran en el Hospital Psiquiátrico de Mérida. Los expertos que las examinaron concluyeron que estaban ante dos cuerpos con una sola mente. También señalaron que la muerte de la madre de los cuatro hermanos provocó en ellos un trastorno paranoide con sobrevaloración de una sola idea, la venganza. Así concluía aquel informe médico, así concluía aquel informe psiquiátrico. Mientras tanto, a las puertas de los juzgados, con gran multitud, esperaba a la salida a las hermanas Izquierdo. Los gritos de dolor se confundían con los que clamaban justicia. Uno de ellos, Antonio Cabanillas, padre de las niñas asesinadas por los Pataspelá. Varios agentes de la Benemérita tuvieron que reducirlo porque portaba un cuchillo de grandes dimensiones. Pretendía amenazar a las presuntas inductoras, pero no agredirlas, al menos por el momento. Eso le dijo a la Guardia Civil. En enero de 1994 dio comienzo el juicio contra los hermanos Antonio y Emilio Izquierdo. Sus hermanas Ángela y Luciana habían sido exculpadas 2 años antes e ingresadas en un hospital psiquiátrico. Durante el proceso, las declaraciones de los homicidas reabrieron las heridas de los familiares de aquellas personas. Aquel ya nos ha vengado, ahora que sufra el pueblo. Que encendió esas declaraciones todavía más lo que eran los ánimos de un ya caldeado pueblo. Finalmente, los hermanos izquierdos fueron condenados a 684 años de cárcel. En cambio, las hermanas permanecieron ingresadas en la institución psiquiátrica de Mérida hasta su muerte en 2005. Les habían diagnosticado un proceso paranoide con trastorno delirante compartido. La sentencia cayó como un jarro de agua fría en los vecinos de Puerto Rico. La mayoría no tenía dudas en señalar a Ángela y Luciana como las únicas inductoras de la matanza. Sin embargo, Antonio y Emilio terminaron cargando con el peso de la culpa. Emilio murió en diciembre de 2006 en la cárcel de Badajoz y al entierro acudió Antonio, que arrodillado delante de su tumba dijo: Hermano, te vas con la satisfacción de que tu madre ha sido vengada. Por su parte, Antonio acabó con su vida ahorcándose en prisión. Era la madrugada del 26 de abril del año 2010 y se cerraba así, o puede que no, en el recuerdo, una de las peores masacres que se ha perpetrado en España, en este caso, por desgracia, en Badajoz, en el coqueto pueblo de Puerto Rico.